Perfecto. Buenos días con todos y todas. Yo soy Carolina Zambrano, directora del programa Todos los Ojos en la Amazonía. En el marco de este programa hemos organizado una serie de webinars alrededor de una temática que es clave en estos momentos, y es la defensa del territorio y de la Amazonía en tiempos de COVID. ¿Cuál es la realidad de los pueblos indígenas y también las estrategias colaborativas para responder a esa realidad? Hemos decidido empezar con este webinar sobre el uso estratégico de datos para la comunicación y campañas, porque consideramos que es esencial recolectar datos y poner en evidencia la situación que experimentan y que viven día a día los pueblos indígenas en la Amazonía, ¿no? Con este fin tenemos un panel de lujo, como decimos nosotros. Tenemos aquí a 3 personas especialistas en el tema de la región. Primero Laura Salas, Laura si haces así, que es directora para América Latina y el Caribe en Witness. Es una organización internacional sin fines de lucro que ayuda a las personas a usar video y tecnología para proteger y defender los derechos humanos. Laura es licenciada en periodismo, tiene formación también en estudios latinoamericanos y una especialización en derechos humanos y realización documental. Y tiene más de 15 años de experiencia en proyectos comunitarios de comunicación y derechos humanos. Después también tenemos el gusto de tener a Nelly Luna, ahí también. Ella es editora y fundadora de Ojo Público, que es un reconocido medio del Perú y regional de comunicación de investigación. Ella es periodista de investigación, especializada en ambiente, en derechos humanos y poder corporativo, y sus investigaciones han sido premiadas a nivel nacional e internacional. Y por último tenemos a Lucas Durojani. Lucas es mi compañero en Todos los Ojos en la Amazonía, es el oficial de programa para Perú y también ha sido director de comunicaciones del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre del Perú y tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y de cooperación en temas como cambio climático, salvaguardas sociales y ambientales y comunicación ambiental. Entonces, la idea es empezar un poquito poniéndolos en contexto. Como todos conocemos, los pueblos indígenas se encuentran expuestos a diferentes amenazas. Ya han experimentado una discriminación histórica, están experimentando en sus territorios los impactos de la deforestación, de la degradación de los ecosistemas, violaciones de derechos humanos. Y ahora, en medio de esta pandemia, vemos esas amenazas exacerbadas en cierto modo. Por un lado, por la exposición directa y la vulnerabilidad que tienen al coronavirus, a COVID-19, pero también por los impactos que está teniendo en territorio las medidas de respuesta desde los estados o desde sus propias nacionalidades. Vemos impactos, por ejemplo, en seguridad alimentaria, al no tener acceso a la provisión de alimentos, de agua. También desde los territorios con los que trabajamos hemos visto un aumento en las actividades ilegales en algunos casos. Por ejemplo, la entrada de madereros ilegales, minería ilegal, etcétera, ya que ellos no hacen cuarentena o no las respetan. Y también un impacto directo en los medios de vida y la economía indígena. Entonces, en este contexto de violación de derechos humanos, de mayor vulnerabilidad, vemos que el uso de datos para comunicación y campaña se vuelve fundamental. Entonces, es en este contexto donde ahora tenemos este webinar y la idea es tener una especie de conversatorio lo más orgánico posible con los 3 panelistas y yo voy a dar como algunas preguntas gatilladoras y después vamos intercambiando. Alrededor de unos 40 minutos vamos a centrarnos en eso y al mismo tiempo nosotros estaremos recibiendo a través de Zoom o de los otros medios preguntas de su parte. Entonces, tal vez quisiera empezar, vamos a ir, por ejemplo, ahora en orden Laura, Nelly y Lucas. Y la idea sería empezar con una pregunta central, ¿no? ¿Por qué es importante comunicar con datos? ¿Cómo se están levantando esos datos específicamente en la Amazonía? ¿Qué tipo de datos ustedes están levantando alrededor de derechos humanos, ambiente, el ecosistema y ahora COVID? Y también cómo se transforman esos datos en historias, cómo se comunican esos datos para llegar a la gente. Entonces, tal vez podemos empezar contigo, Laura. A ver, ahí sí ya se escucha. Sí.
¿Sí se escucha? Sí. Ok. Muchas gracias, Caro e Ivos, por organizar este conversatorio y este esfuerzo en Internet, que sí, justo como veíamos ahora en época de contingencia, pues resulta más importante que nunca, ¿no? Poder tener como esta conectividad y poder tener pues la posibilidad de conversar sobre temas que hemos visto que son fundamentales para documentar las realidades desde los territorios, desde nuestro punto de vista como Witness y en el proyecto que compartimos, que es Todos los Ojos en la Amazonía. Pues es específico cómo coadyuvar para fortalecer las capacidades de quienes están directamente en la defensa del territorio, que son principalmente las nacionalidades indígenas, en el caso de la Amazonía, y pues a lo largo de este proyecto y desde antes hemos visto la importancia de que se documenten las violaciones, en particular en este contexto que se generan a partir de la intención, digamos, de imposición de megaproyectos o de las consecuencias que surgen a partir de que estos megaproyectos están trabajando en las regiones, por ejemplo, petroleras, mineras, y bueno, cómo, digamos, cómo se mejoran las habilidades para poder documentar las violaciones a derechos humanos que acompañan, digamos, esta intención de imposición, que tienen que ver con derecho a la consulta, información previa, cuando estamos en los primeros pasos de esta intención de echar a andar estos proyectos, ¿no? Posteriormente ya vamos viendo las otras afectaciones, ya cuando están operando los proyectos, las afectaciones a la naturaleza, al medio ambiente, al agua en particular resulta fuerte, y otras afectaciones obviamente como la salud, la educación, o sea, al final termina siendo una afectación, una serie de afectaciones que acompañan pues estas violaciones, que es fundamental documentarlas, no solamente por lo que implica para las familias concretamente y para los individuos, las personas en sus vidas, cómo esto transforma sus vidas, sino para lo que implica para el mundo, ¿no? O sea, yo creo que como tú dices, hoy en el marco de esta crisis, vemos que resulta fundamental sí concentrarnos en cuidar el territorio, la tierra, la vida, ¿no? Los medios de vida, ¿no? La naturaleza, ¿no? Hay diferentes formas de nombrarlo, pero es fundamental porque ya hemos visto también que sí, el deterioro a través de la actividad humana de la naturaleza en general, pues nos va a traer muy probablemente peores crisis como esta, ojalá que no, por eso hoy tenemos que prevenir, pero muy probablemente sí, si no cambiamos el rumbo que se lleva hasta ahora, ¿no? Entonces, los esfuerzos que hacen todos los días las nacionalidades, muchos de los grupos de las nacionalidades amazónicas, pues son vitales para el mundo, para la humanidad, pero también para las otras especies que habitan, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la dimensión de lo que estamos hablando. Y en este contexto, pues como tú dices, yo creo que se suman una serie de contingencias que aumentan la vulnerabilidad en la que ya se encuentran muchas de las nacionalidades, como tú dices, lo que tiene que ver con la incursión de minería ilegal, pero también lo que tiene que ver con el acceso a Internet, ¿no? Eso veíamos, por ejemplo, en la zona del Sarayaku, donde hubo una inundación muy probablemente derivada también del cambio climático, justo en el momento de la pandemia que estamos viviendo ahora, y pues el gobierno se ve prácticamente imposibilitado de poder pues llegar la ayuda directa que se necesita en un momento de inundación. Nos podemos imaginar la gravedad de inundación, perder muchas casas, perder la escuela, perder internet, la conectividad, en un momento donde lo que más se necesita pues son las casas, la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, esto por nombrar, digamos, algunas de los agravantes que se suman en este contexto, y que resulta fundamental también poder documentar en las medidas de las posibilidades, y quién mejor para poder documentar estas realidades que las personas que están ahí, como son, bueno, como ya lo mencionamos, las personas de las nacionalidades en la Amazonía. Esto para empezar, digamos, como para empezar a hablar de la importancia de los datos, de documentar. Desde Witness, pues hemos desarrollado muchas metodologías, muchos tips, mucha guía que puede ayudar a muchos grupos para poder mejorar cómo están documentando sus propias luchas y sus propios procesos de defensa, para que les sirva tanto como evidencia, como para también poder mejorar la forma en la que contamos las historias, como tú dices, y poder ser también como más efectivos y efectivas a la hora de querer comunicar lo que queremos comunicar dentro de nuestras campañas, para poder lograr con mayor eficiencia nuestros objetivos, tomando en cuenta que siempre hay una
desventaja de recursos, ¿no? Muchas veces frente a estas empresas o megaempresas y frente a los gobiernos que son quienes intentan, digamos, muchas veces impulsar estos megaproyectos. Un poco así, Caro, perdón que esté un poco extensa la respuesta, pero por supuesto seguimos conversando. Gracias, Laura. Solo antes de pasar a Nelly, sí quería que nos cuentes un poquito más cómo recogen la evidencia, porque tal vez yo creo que las personas que están aquí no conocen todo el trabajo que ustedes hacen en video para evidencia, las tecnologías que se pueden utilizar y lo que mencionabas, ¿no? Es la gente en territorio que lo hace. Claro, o sea, bueno, en este proyecto en particular, en el trabajo que nos ha tocado hacer en el marco de Todos los Ojos en la Amazonía con las nacionalidades amazónicas, hemos trabajado con los grupos, algunos de los grupos que ya tienen monitores en territorio, entonces digamos que ellos ya tienen gran parte del trabajo avanzado en cuanto organizativamente se dividen semanalmente para ir a hacer recorridos al territorio por grupos, muchos de ellos, ¿no? Obviamente hay variaciones organizativas dependiendo de la realidad de cada grupo, vamos a decir, pero en general muchos funcionan ya de esta manera, ¿no? Donde ese trabajo de ir monitoreando el territorio, si hay algún, por ejemplo, derrame petrolero, poderlo documentar. Y lo que desde Witness trabajamos fue, por ejemplo, si hay ese derrame petrolero, cómo lo documentamos para que nos sirva como una prueba que pueda ser irrefutable en un tribunal o en un proceso de justicia, ya sea a nivel nacional o internacional. ¿Por qué? Porque si logramos esto, también vamos a lograr que esa pieza de video o de documentación sea irrefutable en cualquier otra arena, la arena pública, cualquier otra arena que se quiera usar por parte de la comunidad para llevar a cabo la defensa de su derecho. En este caso, pues, iniciar seguramente una queja por el derrame petrolero y ver quiénes son los responsables, ¿no? Cuando usamos el video para documentar, muchas veces nos centramos en la acción, el derrame en sí mismo, pero en estos talleres, en estas capacitaciones nos enfocamos mucho también en cómo podemos, en el mismo lugar de los hechos o con otros videos que podamos conseguir, cómo podemos también indagar un poco sobre la responsabilidad, ¿no? Muchas veces cuando hay un derrame petrolero ya sabemos cuál es la empresa que está operando ahí, a veces hay logotipos de la empresa, ¿no? Que llevan desde el mismo tubo hacia donde fue el hecho, ¿no? O sea, ¿cómo podemos vincular ese hecho con quien finalmente tiene la responsabilidad? Porque esa pieza en términos de procesos de justicia es fundamental para señalar responsabilidades y también pues ahí presionar más para poder tener el tema de la reparación, la no repetición, que son al final las medidas que van a ayudar a disminuir estos impactos que ya los decíamos, ¿no? Los que mencionábamos antes con la operación de estos megaproyectos. Entonces, es eso, ¿no? También agregar, por ejemplo, datos que puedan ayudar a hacer fácilmente la verificación, ¿no? Si vemos que hay un derrame petrolero, cómo podemos con nuestra misma cámara buscar algún referente geográfico que solo haya en esa zona. A veces sirve describirlo un poco en la narración, ¿no? Estoy aquí parada en el río Puyo, viendo hacia el norte, veo esta comunidad o veo esta montaña, doy una vuelta. O sea, son técnicas que son sencillas y que si cada vez que se documenta un crimen medioambiental en este caso, se aplican, después en la sistematización es mucho más fácil poder verificar fácilmente ese material, ¿no? Porque hoy en día lo que hemos visto también mucho, que es ya una cosa presente, yo creo que en todo el Internet y el mundo digital, es este tema de las noticias falsas, ¿no? Entonces, fácilmente un material audiovisual se puede cuestionar su veracidad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que en ese video que estamos grabando esa veracidad pueda ser lo más rápidamente verificable y irrefutable, ¿no? Intentemos que ya con las técnicas de video que vamos a hacer sea lo más irrefutable posible, ¿no? Todo lo que tiene que ver con metadatos, cómo capturamos la mayor cantidad de metadatos que nos sirvan para la verificación en nuestro celular cuando grabamos escenas del crimen, cómo conservamos nuestro archivo original, que seguramente nos los van a pedir en la mayor parte de las instancias de justicia, es decir, una serie de prácticas para quienes ya hacen este monitoreo territorial a la hora de documentar, que va a ayudar para que se mejore, digamos, la calidad de nuestros videos cuando nos sirven como pruebas en procesos de justicia. A eso nos referimos a video como evidencia, cuando hablamos de la metodología de video como evidencia. Muchas gracias, Laura. Clarísimo. Nelly,
¿Qué tipo de datos ustedes están levantando en la Amazonía? ¿Cómo los levantan? Y también, cómo, sobre todo yo creo que es clave como medio de investigación conocer un poco más acerca de cómo transforman esos datos en historias, en insights que son compartidos ya con el público en general. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias a Ivos por la invitación. En el caso de los datos, siempre tenemos el mismo problema que tiene que ver con la calidad de los datos, ¿no? Y en datos vinculados a Amazonía o a pueblos indígenas, el problema es aún mayor porque gran parte de los datos que genera el Estado no siempre están desagregados por pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, a nivel sanitario, una de las cosas que hemos estado intentando monitorear para conocer bien cuál es el avance de la enfermedad en territorios indígenas. Queríamos saber si es que el Ministerio de Salud, por ejemplo, en los países con territorios indígenas de América Latina, consideraban como datos desagregados la pertenencia o no de las personas contagiadas a algún pueblo indígena y si se detallaba a cuál de los pueblos indígenas pertenecía. Esa información no es pública en Perú y en otros países y eso impide, por ejemplo, saber acompañar adecuadamente una vigilancia tanto epidemiológica para los que quisieran hacerlo y desde el periodismo también saber si es que hay, cuántos casos hay, dónde se encuentran y dónde podrían estar las potenciales zonas de riesgo, ¿no? En ese contexto, entonces, lo que hacemos nosotros para juntar los datos es construirlos. O sea, gran parte de las investigaciones periodísticas se basan en datos construidos por los mismos periodistas. A través, en este caso, tenemos una red de corresponsales en las diferentes regiones y ellos están empezando a monitorear y transcribir manualmente todos los días con los reportes que los ministerios están dando, dónde se encuentran estos casos, si son en distritos donde tienen mucha presencia, por ejemplo, de comunidades indígenas o de zonas en donde hay mucho contacto entre foráneos e indígenas, y eso nos permite entender un poco cómo se puede estar desplazando también los contagios a nivel más hiperlocal, ¿no? En este momento solo hay, por ejemplo, en Perú 2 casos identificados de población indígena con coronavirus, con COVID-19, pero estas 2 personas han estado muchos días con la enfermedad en su comunidad y desplazándose entre otras comunidades. Y lamentablemente lo que sí hemos notado es que no hay una estrategia ni integral, ni tampoco focalizada y específica para pueblos indígenas en ninguno de los países donde se ha presentado la enfermedad. Hace unos días nosotros hemos reportado en Brasil, en Ecuador, en México, en Chile y Perú y Colombia, si es que existen protocolos o métodos o programas específicos para hacer frente a la pandemia en poblaciones indígenas y estas medidas todavía no están muy claras. Como la enfermedad ha sorprendido aparentemente a gran parte de los gobiernos, casi todos los esfuerzos se han concentrado en aplanar la curva para no saturar la infraestructura hospitalaria. Y tan concentrado ha estado en esa la estrategia que la enfermedad ha seguido avanzando y en varios países ya llegó a población indígena. Y recién están comenzándose a diseñar ahora los mejores protocolos para ver cómo se hace con ellos, porque se encuentran a horas de distancia en bote, no hay un adecuado acceso a salud y los hospitales locales están también completamente desbordados. Entonces, en ese contexto, sí creo que es un esfuerzo que los medios de comunicación, pero también sociedad civil, están haciendo en varios países para tratar de construir datos ante la ausencia de estos. Y sobre todo, creo que también es necesario que los gobiernos entiendan que lo mejor que se podría hacer en este momento es abrir los datos, ¿no? O sea, uno de los portales que a mí personalmente me gusta cómo está funcionando la apertura de datos es la de Colombia, pero en los demás países esta apertura no existe. Y eso genera un doble esfuerzo, no solamente en tiempos, también en recursos, para que las comunidades de periodistas, de científicos puedan aportar sobre estos temas. Y esto recién está empezando, ¿no? O sea, recién estamos al borde de los entre 1.000 y 3.000 casos, pero cuando esto explote o se multiplique en las próximas 2 semanas, creo que va a ser mucho más difícil también estructurar
estos datos manualmente. Y creo que sí va a ser más importante aún exigir que los ministerios de salud puedan liberar esta información, ¿no? Con un mecanismo no solamente de trabajo y vigilancia, sino también con una posibilidad de que desde los medios o de la sociedad civil se puedan aportar como estrategias más eficaces para frenar el contagio en comunidades indígenas, ¿no? Gracias, Nelly. Y creo que justo hace 2 días decidieron también abrir los datos en Ecuador, pero claro, también hay que considerar toda la parte de la calidad de los datos y la cantidad incluso, ¿no? Pero Y que tal estén vez, desagregados, ¿no? exacto, tal vez sea una tendencia que ojalá se vaya generalizando en la región, ¿no? Yo sé que tal vez es un poco temprano, pero no sé si conoces otras buenas prácticas que se están promoviendo en el contexto de COVID. En producción y uso de datos de calidad para comunicar lo que está pasando en la Amazonía y con la población indígena. O todavía es muy temprano, no sé. Sí, en Brasil, los de ISA creo que han hecho una plataforma también de monitoreo con casos en población indígena, pero son esfuerzos aislados y de sociedad civil, ¿no? Entonces, lo que sí necesitamos es tener datos más reales y de primera mano. En situaciones de crisis sanitaria como la de ahora, se necesita mucho la información oficial, ¿no? Porque no tenemos otra forma de reportarlo. Y esa información oficial las tienen los ministerios de salud. Y son ellos los que reciben las muestras, el tamaño de muestra, las pruebas, los casos confirmados. Y son ellos los que deberían empezar a entregarlos. En el caso de Brasil está funcionando porque ISA además está conversando, creo, con los diferentes estados, pero en países donde existe un sistema más centralizado es más complicado también, ¿no? Pero no conozco, fuera de ese caso en particular, algún proyecto que se esté focalizando exclusivamente en contagio y pueblos indígenas. Sí, bueno, desde Todos los Ojos de la Amazonía hemos iniciado el contacto ahora con el Ministerio de Salud Pública aquí en Ecuador. Y la idea es justamente, ya que el Estado está desbordado, generar estrategias colaborativas para levantar los datos, georreferenciarlos, por ejemplo, en términos de la existencia de centros de salud, qué centros de salud pueden atender COVID, etcétera, y cómo eso puede informar también rutas de salud específicamente que los pueblos y nacionalidades pueden seguir desde el territorio. Pero claro, viene todo de la mano de la importancia también de relaciones de confianza entre los diferentes actores, de la capacidad y la importancia también de colaborar entre Estado, sociedad civil, etcétera, y al mismo tiempo generar medidas que garanticen la transparencia, ¿no? En los datos, volviendo a lo que tú mencionabas al inicio. Lucas, perdón, sí, querías reaccionar. Sí, solo una cosa que me pareció interesante. Hace unos días una médico especializada en temas de atención en población indígena, Carol Zabaleta, nos comentaba que es necesario entender que la salud en las poblaciones indígenas no es solamente un tema de estrategia sanitaria por sí misma, sino también es todo un tema cultural que tiene que ver con la cosmovisión de estas localidades, ¿no? Y por ejemplo, en la frontera de Perú y Ecuador tenemos a los Huampis, a los Aguajún, que ya tienen y enfrentan problemas de tasas muy altas de VIH, y que ante esta situación lo primero que hicieron como gran parte de las comunidades es aislarse. Y lo que no se entiende desde el Estado es que no basta una estrategia exclusivamente sanitaria, sino cómo vamos a hacer para que dentro de su cosmovisión las poblaciones indígenas entiendan la agresividad de este nuevo virus, ¿no? Sí, ahí vemos también la importancia de los sabios indígenas y la ciencia indígena también como estrategia de respuesta más específica desde los territorios, ¿no? Lucas, volviendo ya al uso general de datos para comunicación y campañas, ¿tú tienes algún ejemplo positivo en términos de impactos que estamos viendo en la práctica sobre el uso de datos para la aplicación de la ley o también en general para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de la Amazonía? No sé si puedes darnos algún ejemplo desde las iniciativas existentes.
Buenos días, gracias Carolina, buenos días a todos. Bueno, efectivamente sí hay muchos ejemplos. Hay ejemplos, por ejemplo, dentro de Ecuador, donde están ustedes, que demuestra, por ejemplo, cómo las comunidades al poder recolectar información pueden enfrentarse a las empresas a través de un proceso judicial y ganar. Eso es el caso de Guaraní, por ejemplo. Y esto es clarísimo de cómo la información ayuda y logra que se pueda, digamos, cambiar las actitudes de diferentes actores, ¿no? Y todo, o sea, sin tener o sin la capacidad de tener datos certeros, no se pueden tomar decisiones. Y esto es para todos los tipos de actores. Entonces, en casos también como en Amaracaeri, ¿no? Tú tienes a la ECA, donde generando información sobre las vulneraciones al territorio y a la reserva comunal, se ha podido detener el avance de ciertas actividades mineras ilegales, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir nombrando varios casos. Lo importante en cada uno de esos es que la información generada por las comunidades o por los actores que están apoyando a las comunidades es transformada en información útil para que puedan utilizarse tanto para los casos legales, los juicios, también para incidencia. Incidencia es importantísima porque esto ayuda a llevar la información a gente que no necesariamente sabe cómo usar esta información, ¿no? Ahí tienes un grupo de actores como jueces, fiscales, la sociedad civil, que muchas veces no ha sido entrenada o capacitada para entender los problemas de pueblos indígenas. O sea, conocen mucho de derecho, conocerán mucho de procesos, pero no están en capacidades para poder resolver un problema que implica recursos naturales, que implica culturas distintas, que implica una serie de otros factores. Y a través de la información, de la incidencia, de llevar esta información, se van sensibilizando poco a poco para poder resolver de manera más efectiva. Yo creo que ese es un caso, son casos importantísimos en donde la información de los pueblos, de los actores, ayuda a transformar decisiones a favor de la defensa de territorios, a favor de los derechos indígenas, a favor de los territorios, a favor de la conservación de los recursos naturales en general. Y especialmente en un mundo que cada vez más hay una sobredosis de información, pero muchas veces esta información no tiene validez, es mucho fake news o la realidad alternativa. Entonces, construir información certera, con buena, digamos, un buen proceso de garantía de calidad, desde que se recoge, digamos, la incidencia, la intervención de una draga o las tomas de imágenes de una draga a través de un dron o de un campo de cultivo de coca o de lo que sea, llevada, transformada en información válida, genera cambios importantes en cómo el Estado actúa, ¿no? O de cómo la sociedad civil genera presión sobre el Estado para generar cambios también, ¿no? Estos son todos elementos sumamente importantes que el uso de datos y el uso de datos abiertos puede también ayudar a cambiar, ¿no? Hay ejemplos acá en el Perú, hay ejemplos en Ecuador y hay ejemplos en otros países, en otros lugares, digamos, donde se evidencia que el recojo de esta información genera cambios positivos para la defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Lucas, y Janely nos comentó un poco sobre la dificultad y los desafíos que existen, en cierto modo, para levantar datos específicos relacionados con pueblos indígenas, Amazonía y COVID. No sé si tú también nos puedes comentar un poco cuáles son otros desafíos que se enfrentan en el momento, sobre todo, de producir y de comunicar datos desde y para y sobre la Amazonía. Sobre todo, por ejemplo, alrededor de brechas tecnológicas, capacidades, involucramiento y participación de los pueblos indígenas, entre otros. Bien, yo creo que sobre las dificultades de la recolección de datos se puede dividir en diferentes categorías, ¿no? Uno son las capacidades de los propios
de las propias comunidades de recolectar esta información, que está relacionada a los tipos de equipos que puedan usar, a los costos a los que pueden acceder, los formatos en que pueden trabajar esta información, ¿no? Y esto por lo general se puede trabajar de manera con procesos de capacitación o brindándoles tecnologías de bajo costo, ¿no? Por ejemplo, en el programa de Todos los Ojos se trabaja a través del uso de celulares, una herramienta tan simple como el celular para recolectar datos, porque tiene un GPS, puede tomar fotos, entonces tienes un montón de forma de acceder rápidamente o de capturar rápidamente información a través de esta herramienta. Y a través de, por ejemplo, un programa dentro del aplicativo, los brigadistas, los defensores del territorio, los comuneros, el guardaparque o el propio monitor indígena recolecta la información. Pero ahí empiezan a haber otros problemas dentro de la cadena que se generan. Uno de esos problemas es, esta información recolectada se tiene que procesar, se tiene que analizar, entonces ahí también hay capacidades de no solo de capturar la información de manera certera a través de, digamos, de estos medios que tienen sus costos, tienen sus dificultades y tienen un uso de vida limitado, ¿no? O sea, un celular, por ejemplo, siendo usado en la Amazonía, no necesariamente va a sobrevivir a los elementos después de varios meses o años de monitoreo. Entonces el equipo se va degradando, entonces implica un costo de renovación y mantenimiento del equipo, ¿no? Entonces, recolectaste la información, ahora te toca analizarla. ¿Qué necesitas o cómo la analizas? ¿Bajo qué estándares? Una vez que la analizas, ¿dónde la llevas? ¿Cómo se recibe? ¿El Estado la va a recibir como está? Tienes que tener algún tipo de... Muchas veces el Estado no está en capacidad de recibir información generada por otras instituciones de la sociedad civil o los pueblos indígenas porque no necesariamente puede el Estado garantizar la validez de esta información, a pesar de que haya sido generada con toda la cadena de control y de calidad. Entonces ahí son varios puntos, digamos, en esta cadena de generación de información que vemos que hay dificultades. Entonces, a la hora de capturar la información, la dificultad es de los equipos y los costos. A la hora del análisis de la información, qué cosas se prioriza, qué cosas se analiza, cómo se analiza. A la hora de llevarlo para hacer, digamos, un proceso judicial o hacer un proceso de incidencia, o un proceso dentro del Estado por, digamos, una invasión dentro del territorio, la comunidad dice, acá entró estas personas, capturaste, llevaste la información, el Estado te dice, pero esto tiene que ir un fiscal a verificar de que realmente esto sucedió, y llega ahí y después te dice, bueno, acá no tenemos indicio de alguien que haya venido de afuera, entonces no sabemos si fue alguien de la comunidad o alguien de afuera que hizo esta deforestación, ¿no? Entonces se van generando estos problemas y estas brechas, y ahí hay algo que se tiene que, de manera integral, yo creo que ya han tocado tanto Laura como Nelly, hay algo que el Estado y la sociedad civil tienen que empezar a conversar sobre datos de manera abierta y compartirlos y trabajarlos para que sea más, digamos, para que no tengamos estas dudas o tengamos estos retrocesos en procesos que muchas veces perjudican a las comunidades, ¿no? O sea, en realidad podemos hablar todo el día sobre esto de las brechas, en realidad es muy grande, pero sí, digamos, como ejemplo se pueden ir compartimentalizando a través de los diferentes procesos de la generación de la información hasta el momento en que se tiene que utilizar el dato para alguna cosa y vamos a encontrar debilidades y brechas, tanto de quienes generan la información como quienes tienen que usarla, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Quería compartir con ustedes que ya tenemos como a más de 100 personas entre las 3 plataformas sobre las que estamos transmitiendo este webinar y les mandan muchos saludos desde toda Latinoamérica. Nelly, y dosis completa de información, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logramos que estas temáticas específicas relacionadas a pueblos indígenas, la vulnerabilidad que tienen frente a diferentes amenazas y ahora la pandemia, sean priorizadas en medio de la opinión pública y de las acciones del Estado también?
Sí, yo creo que la única forma de ponerlas en agenda es con más evidencias, ¿no? O sea, de hecho, es muy difícil. Nosotros tenemos dentro, como medio, una de las líneas de investigación priorizadas está muy vinculada a la situación de vulnerabilidad de las poblaciones indígenas, pero no todos los medios tienen estas líneas editoriales, ¿no? Para otros es más importante tal vez el tema económico o político, y esta situación en momento de crisis a todos los ha tomado casi por sorpresa, y creo que lo importante es que de la oportunidad que podemos sacar de esta situación es la necesidad de reinvertir un poco más, o mucho más en realidad, en el sistema de salud pública para poblaciones vulnerables, ¿no? Y eso no pasa por construir centros de salud, porque los hay, o sea, casi las inversiones que trae el canon petrolero, el canon en diferentes lugares, vienen con muchísimo dinero. Por ejemplo, la inversión en gas viene con muchísimo dinero, pero esa no se traduce en una necesaria mejora en la calidad de vida de estas poblaciones. Entonces, el reto está en cómo, a partir de esta situación que ha puesto en evidencia lo fragmentado y débil de la infraestructura sanitaria en América Latina, y más aún para poblaciones indígenas, le permite al Estado generar una estrategia distinta para enfrentar situaciones de crisis en salud como esta, ¿no? Eso implica por diseñar protocolos en lenguas originarias, empoderar aún más, por ejemplo, los promotores de salud locales, que los hay. Ahora tenemos mucho más profesionales de salud indígenas que hace 10 años. Tenemos enfermeros aguajún, enfermeros machiguengas, casi todas las comunidades tienen algún promotor de salud profesional ya que habla el idioma originario. Y creo que yo no trabajo en el Estado, pero sí creo que lo veo más bien desde el lado del periodismo como una oportunidad para poner en evidencia que existen ya actores con capacidades instaladas que deberían sumarse a una estrategia de salud más eficaz, ¿no? Y aprovechar los recursos que en algunos casos ya se tienen, porque hay aportes, como les decía, de empresas que están vinculadas, donde han llegado mal que bien algunos consensos con comunidades, y cómo se hace una mejor inversión también de este gasto, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, muchísimo en Perú, que venimos ya hace más de 15 años creciendo simultáneamente a los últimos 5 años a un ritmo de 3-4%, y con todo este dinero ahora se ha diseñado, por ejemplo, un programa de subsidios para poblaciones, ¿no? Y para el sector de microempresa también. Entonces, se les va a dar a las familias alrededor más de casi $120 cada 15 días, a las familias más pobres, pero este diseño no contempla cómo vamos a hacer para aquellas familias, poblaciones indígenas, que no tienen cuentas bancarias y cuya comunidad está además a 8 o 10 horas de la principal agencia bancaria, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación nos golpea mucho en la cara, pero sí deberíamos verlo al mediano plazo como una oportunidad para mejorar e incorporar toda una estrategia intercultural para medidas sanitarias, porque lamentablemente este virus nos ha tomado por sorpresa, a pesar de que ya muchos científicos la venían anunciando hace años, y no va a ser el último. Todos los modelos hablan de que cada vez van a ser más frecuentes ese tipo de situaciones sanitarias, y creo que sí deberíamos aprovechar esa circunstancia para presionar desde el periodismo, pero también desde la sociedad civil, a que las autoridades hagan un uso de recursos económicos mucho más, de manera más intercultural, más transversal, ¿no? Muchas gracias, Nelly. Laura, te perdimos un momentito, pero creo que ya estás de vuelta. Sí. Yo quería que compartas un poco con nosotros si ustedes están revisando sus estrategias, sus metodologías, ahora que estamos viviendo en un nuevo contexto totalmente en donde no necesariamente se puede ir a territorio, se puede viajar, se puede generar espacios de formación de capacidades presenciales. ¿Cómo ustedes están adaptándose a esta nueva realidad? Y específicamente, si existe una pregunta
pregunta repetitiva que ha salido de algunas personas desde el público, y es que si es que podrías dar tips o recomendaciones también para grabar videos y que no sean vulnerados. Sí, claro. Bueno, sí, disculpa, se sobrecalentó el dispositivo y se apagó. Sí, bueno, los tips creo que empiezo por lo más sencillo. Los tips en la página de Witness. Acabamos de publicar justo hoy en español una guía que está donde hemos sistematizado las metodologías usadas por Witness en diferentes situaciones, porque obviamente en el marco del COVID hay muchísimas situaciones potencialmente que se pueden documentar, que pueden ser violatorias de derechos, desde lo que tiene que ver con medidas restrictivas, el uso de violencia policial. Hemos visto algunos casos en Argentina, inclusive acá en México, y obviamente todo lo que está sucediendo en los espacios de salud, en los centros de salud. Acceso a la salud es ahorita fundamental, pero también lo que ya mencionaba, ¿no? Acceso a la alimentación, a la vivienda, al agua, o sea, derechos básicos que en estos momentos, como ya mencionaban al principio también, se exacerban en prácticamente todos los casos y sectores. Entonces, hemos puesto, y volviendo a una de tus preguntas, Carlos, la primera, hemos hecho un esfuerzo de poner mi compañera Priscila en Witness, y junto con todos y todas también, de sistematizar en un documento muchas de las metodologías que pueden servir, incluidas algunas nuevas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahora cómo hacemos entrevistas como más efectivas a través de los medios digitales, qué sucede si hay apagones de Internet, qué sucede si no tenemos acceso a Internet, cuáles pueden ser algunas alternativas que podemos encontrar para movilizar la información que necesitamos sacar a la luz lo antes posible, ¿no? Para que se resuelva cierta situación, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo pueden encontrar en la página de Witness, que es es.witness, que es witness.org, que es la página en español, y ya de ahí les lleva directo a ese material que sacamos, y ahí hay muchas ligas a otros materiales de tips que nos pueden ayudar a fortalecer lo que estamos documentando en estos momentos, ¿no? Y hay materiales también que tienen que ver con cómo documentar, pero materiales que también nos pueden ayudar a cómo podemos contar nuestras historias de una manera que nos pueden ayudar a llegar de mejor manera a nuestras audiencias también. Tenemos mucho foco en lo que tiene que ver con algunas medidas de seguridad que nos pueden ayudar. Ahorita en el marco del COVID, yo creo que esto es algo que se está desarrollando muy, muy rápidamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son por ejemplo, los elementos que deberían de tener, mínimos que deberían de tener los periodistas o quienes están cubriendo la información de primera mano para minimizar efectivamente los riesgos, ¿no? Si están cubriendo, por ejemplo, nos contaban compañeros periodistas en Guayaquil, ¿no? Que casi no hay algún apoyo efectivo, ¿no? A quienes están cubriendo directamente los hospitales, o sea, que haya caretas, que haya inclusive unos trajes suficientemente efectivos para que puedan llevar a cabo su labor, ¿no? Entonces es algo muy variado de tips que podemos compartir ahora para fortalecernos en la cobertura que cada quien esté haciendo desde su trinchera, porque definitivamente sí nos toca fortalecernos de esa manera, y eventualmente las violaciones o las circunstancias que podamos documentar pues pueden ser súper variadas y pueden llegar a ser circunstancias que documentemos desde nuestras casas o que los mismos familiares, por ejemplo, estén documentando en los hospitales, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues hoy más que nunca tal vez se vuelve indispensable que quien está siendo testigo de una violación pues tenga también la conciencia de que puede grabarla, y esto efectivamente puede ayudar a eventualmente a transformar esta situación de violación. Entonces eso, Caro, no sé si fue un poco vaga. Obviamente las cosas están cambiando rápidamente con respecto a las comunidades con quienes hemos trabajado. Hemos visto en este contexto esfuerzos muy interesantes como el de la Confeniaye, que están intentando hacer traducciones de los materiales informativos para que también puedan circular rápidamente en las comunidades, ¿no? También como ustedes ya lo mencionaban, también hemos visto ahorita la circulación rápida de información efectiva ayuda muchísimo a la prevención, y como decía también Nelly, una comunicación que esté culturalmente mediada, ¿no? O sea, que sí llegue a las realidades de las comunidades lo más específicamente posible, ¿no? Entonces,
no, si vamos a hablar de disminuir reuniones, pues hablar de una forma que estemos hablando de las reuniones que se dan en las comunidades, de no ir, por ejemplo, con los chamanes o curanderos de las comunidades, porque son justo las personas ahora que están vulnerables. No, estos tips que he visto que ya también ha estado difundiendo la Confeniaye, que es en particular la Confederación de Nacionalidades Amazónicas en Ecuador, que están haciendo estos esfuerzos y de traducirlos rápidamente en lengua, a través de las radios comunitarias, que son algunos de los medios, redes sociales, ¿no? Los medios que estén ahorita como más al alcance de las comunidades, también hemos visto que es algo que es fundamental. Entonces, en ese sentido, algunos de nuestros esfuerzos de ajustar como algunas líneas de acción, como tú decías, tienen que ver con pues poder apoyar a estos esfuerzos que creemos que pueden, sí también, ¿no? Coadyuvar a que haya información efectiva y rápida dentro de las comunidades, y como decíamos, lo más posible hacia afuera también, ¿no? No en el marco de Todos los Ojos en la Amazonía, pero sí con otras comunidades he tenido ya también algunos talleres por internet que sí han funcionado, pero por supuesto necesitamos que haya conexión a internet, que es muchas veces una de las principales también necesidades que hay en muchas de las comunidades. Entonces por supuesto se vuelve en un obstáculo, ¿no? Pero si se logra esa conexión, también se puede lograr, pues, poder llegar, por ejemplo, ahora, pues poder hacer algunos talleres donde algunas personas han aprendido a editar en teléfono o cosas que puedan, ahorita como en un taller por internet. No todas las capacitaciones se pueden dar por internet, hay algunas que requieren lo presencial o no hemos logrado todavía, digamos, adaptar, pero es algunas de las líneas de acción que sí seguimos pensando cómo podemos adaptar algunas de estas metodologías para que puedan ser pues mejor o más fácilmente transferibles a través de internet. Muchas gracias, Laura. Y creo que también desde los territorios estamos explorando otras formas de garantizar comunicación, no necesariamente acceso a internet, pero por ejemplo, comunicación a nivel de satelital, etcétera, para poder tener también, en cierto modo, un acceso a los otros servicios, ¿no? Hay una pregunta también del público para Lucas, en relación a lo que mencionabas, Lucas, en el sentido de las diferencias que habitan en el mundo indígena. Varias nacionalidades lo componen, incluyendo los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, si es que ya es complicado de por sí acceder a datos con las comunidades más cercanas, ¿cuál es el reto y la estrategia para llegar a conseguir estos datos específicamente a los grupos no contactados, a los pueblos en aislamiento voluntario? Buena pregunta, complicada, porque en el caso de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como dice el nombre, deberían estar totalmente aislados. No debería existir algún tipo de contacto, salvo algunos casos muy particulares en coordinación, y esto ya es en coordinación con algunas representaciones indígenas especiales que ya tienen, digamos, históricamente vínculos con alguna de estas comunidades. No debería existir de parte del Estado, ni de parte de la sociedad civil, ni de parte de intención de buscar o ir a encontrarse a los pueblos indígenas de ninguna manera, en ninguna situación. Eso debe estar clarísimo. Porque son personas mucho más vulnerables. Ellos no han generado defensas, sus sistemas no están en capacidad de defensas. En ese sentido yo creo que es importantísimo, y en ese contexto es tener o contar con datos sobre las poblaciones, datos georreferenciados sobre las comunidades en contacto es muy difícil, incluso para el Estado. Lo que sí se tiene es enmarcado los límites de los territorios, ¿no? En donde estas poblaciones normalmente habitan, que muchas veces son nómadas, migrantes de un punto a otro dentro de este espacio territorial. Y ahí se puede, digamos, ver o se puede georreferenciar si es necesario a través de herramientas remotas, los puntos donde han habido algún tipo de contacto en esa zona, ya sea a través de drones o algún tipo de afectación a la cobertura del bosque, por ejemplo, si han limpiado un poco, si hay alguna estructura en la ribera de un río, una cosa así.
en líneas generales, en relación a pueblos indígenas en aislamiento voluntario es bien complejo, incluso porque el contacto, la decisión de contacto es de ellos, en principio, ¿no? Eso es sumamente importante, no puede ser. Acá han habido casos donde agencias de turistas se meten en ríos y dicen, mira, ahí están los no contactados, invadiendo territorio, invadiendo áreas, los piacis, las áreas reservadas para los pueblos indígenas, y esto es muy grave y en situaciones normales. Ahora, en situaciones con un añadido de vulnerabilidad, como es la enfermedad del COVID, es muchísimo peor, ¿no? Entonces, ahí, ahora, existen, si estás hablando de temas también, parte de la pregunta estaba relacionada a las diferentes culturas, hay muchísimas, los pueblos indígenas son muy variados en todos nuestros países, y claro, cada uno tiene sus estrategias propias que les han venido funcionando de manera milenaria y van aplicando, ¿no? Cómo van trabajando, cómo se van resguardando, cómo se van organizando en casos de eventos de enfermedades. No es la primera vez que digamos, que las comunidades o los pueblos indígenas se han enfrentado a ciertos tipos de enfermedades o pandemias. Ya han tenido estas experiencias previamente a lo largo de sus historias y han reaccionado a través de diferentes métodos propios de ellos, ¿no? Aislándose o separando miembros o metiéndose al monte más adentro, o resguardando las personas que tienen mayor vulnerabilidades. Y estas son estrategias que tenemos que entender y tenemos que respetar. Y es parte de lo que se estaba mencionando, en que el Estado tiene que desarrollar una estructura de cuidado de salud integral e intercultural, respetando digamos, las diferentes formas o cosmovisiones de los pueblos indígenas para no afectar o para no violentar derechos ni para violentar sus formas de vida, ¿no? Esto es sumamente importante. Cada pueblo indígena tiene la forma de atender esto y el Estado tiene que reconocer de que esas formas son válidas. Pueden complementarse con formas adicionales modernas, pueden con los centros de salud, con una serie de otras cosas, pero el Estado tiene que tener clarísimo de que las comunidades, los pueblos indígenas, sean amazónicos, sean de la sierra, sean de donde vengan, han desarrollado estrategias propias que han funcionado de manera milenaria y que deberíamos entender esas estrategias y esas formas antes de actuar ciegamente implementando modelos que son para ciudades, modelos que son para la urbe, no para espacios rurales con 20 horas de distancia al centro de salud, ¿no? Entonces, es bien complejo esto, sumamente interesante, ¿no? No sé si logré responder todo, pero... Gracias, Lucas. Tenemos bastantes preguntas y ya mismo, bueno, creo que nos podemos extender como 15 minutos más. De todas formas, yo sí quisiera hacer una pregunta a Nelly, que podemos empezar ahora, y yo creo que uno de nuestros webinars también va a ser sobre salud y seguridad y protección integral a nivel de los pueblos indígenas. Entonces este tema también se topará ahí, pero me parece de especial relevancia, no solo tal vez solo para pueblos indígenas, sino para todos, ¿no? Entonces los datos de salud siempre han sido un riesgo para la gobernanza y soberanía de nuestros datos personales. Entonces hablamos de seguridad digital aquí también, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manejar esto, Nelly, con los pueblos indígenas en el marco de esta pandemia? O sea, ¿cómo manejar la parte de los datos, generar respuestas y políticas más adecuadas, pero al mismo tiempo no generar más vulnerabilidades en términos de datos personales? Sí, hay varias recomendaciones sobre cómo publicar datos en temas de salud que no afecten la privacidad de las personas. Entonces, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora con la pandemia, precisamente se publican estos datos desagregados en los países que lo están haciendo,
consignan edades, fechas de la detección de la enfermedad, procesos, síntomas, en fin, todo eso se libera, pero lo que no se puede liberar es la información personal. Sí existen estándares que permiten publicar esta información de manera anonimizada, o sea, que no permite la identificación de los pacientes o de las personas diagnosticadas. Y es posible que los estados asuman estas recomendaciones y las publiquen, ¿no? Lo que ocurre más bien ante tanta opacidad es que empiezan a salir informaciones de manera aisladas y se pierde el control de la información. En Perú hace unas semanas, por ejemplo, se identificó, hace 3 semanas, un líder indígena fue diagnosticado con COVID-19 y alguien filtró la información y de una manera absolutamente irresponsable un medio local difundió el nombre del líder, y a partir de esa información se empezó a generar toda una serie de afirmaciones que a veces ni siquiera están vinculadas a necesariamente la enfermedad, y lo que significó una agresión real, ¿no? para este líder. Las organizaciones indígenas tuvieron que sacar un comunicado forzadas y decir cuál había sido la situación de este líder, pero sí se vulneró el derecho y no lo hizo hasta ahora no se sabe quién lo hizo. Entonces lo que sabemos es que ese medio local lo difundió y, por ejemplo, en esta situación de crisis hasta ahora no se ha iniciado una investigación para saber qué entidad del Estado fue la que filtró la información, porque ese dato solo lo tenía la Dirección Regional de Salud y el Ministerio aquí en Lima. Entonces esas cosas son las que se tienen que evitar, y yo creo que abrir los datos de manera anónima en el sentido de que no permitan identificar a los pacientes, es un escudo también de protección para evitar ese tipo de especulaciones, ¿no? Por ejemplo, saber dónde están, en qué distritos, qué hacer este match con la infraestructura disponible para ver si es que en alguna zona se puede empezar también a necesitar más apoyo logístico. Nos permitiría saber más y entender más del avance y de los riesgos en las próximas semanas, ¿no? Pero sí es posible publicar información que garantice al mismo tiempo tu privacidad. Genial, perfecto. Yo desde Todos los Ojos de la Amazonía, Ivo, sí quería aprovechar también este espacio para compartir con todos ustedes el concurso que tenemos ahora, Todos los Ojos de la Amazonía, de periodismo de datos. Nosotros hemos lanzado este concurso ya hace como un mes y se pueden encontrar las bases y las condiciones en nuestra página web, que es todoslosojosdelamazonía.org. Y lo importante aquí es que la fecha de cierre del concurso es el 1 de agosto. Los invitamos a todos ustedes a presentar piezas de periodismo de investigación en temas como protección de derechos indígenas o vulneración de los derechos indígenas, del acuerdo de Escazú, deforestación y degradación relacionadas con actividades extractivistas. El rol de las mujeres es central en la protección territorial, y también historias o estrategias innovadoras desde los jóvenes. Estos son solo algunos ejemplos. Nosotros estaremos compartiendo periódicamente información acerca de este concurso, en el que existen premios monetarios, pero también, bueno, hay que analizar si es que es factible, y cuando sea factible, una visita de campo a la Amazonía peruana. Y la idea también es que parte del premio es la traducción y amplificación del contenido ganador a través de todos los canales del programa y los medios relacionados. Yo sí quisiera agradecer mucho a nuestros 3 panelistas. Creo que ha sido una forma excelente de comenzar esta serie de webinars acerca de pueblos indígenas, la defensa de la Amazonía en medio del COVID. Y no sé si les doy como unos 2 minutos para un comentario de cierre a cada uno. Antes de eso, sí quería enfatizar de que nosotros estaremos subiendo el contenido grabado de este espacio a nuestras redes, y también los links a las herramientas o documentos como los mencionados por Laura alrededor de Witness. Entonces, todo esto lo estaremos nosotros compartiendo. Mañana también tenemos una edición del uso de datos para comunicación y campañas en portugués, con Media India, con
IVOS y Witness también, Witness Brasil. Entonces, si es que les interesa seguir profundizando este tema, desde la realidad también brasilera, se podrían ligar mañana también. Entonces, Laura, un comentario de cierre. Sí, pues de nuevo muchas gracias por este esfuerzo a IVOS y bueno, por todo en general el trabajo que están haciendo en torno a la Amazonía en defensa del territorio y ahorita pues esta adaptación que nos toca a todos y todos en momentos de contingencia. Pues yo simplemente cerraría con que, claro, yo creo que todos y todas ahora como ciudadanía tenemos la responsabilidad de estar pues observantes, obviamente cuidarnos en este contexto, pero también pues un poco en la medida de nuestras posibilidades estar alerta para también si tenemos la posibilidad de documentar alguna situación que esté ocurriendo a nuestro alrededor, pues también saber que tenemos esa capacidad, esa posibilidad y podemos también entrenarnos cada vez más para hacerlo de mejor manera, ¿no? Ahora pues con los celulares, que ya son mini computadoras, es muy fácil tener la tecnología a la mano y la tecnología pues también es un poder y pues les invitamos, les animamos a usarla para pues transformar nuestra realidad de una manera positiva y pues mostrar también lo que está sucediendo. Entonces, bueno, esa invitación está abierta, como ya dijo Carolina, están disponibles los materiales de Witness y por supuesto si necesitan como alguna asesoría adicional, estamos también a disposición. Gracias. Nelly. Sí, yo quiero agradecer también la invitación y sí me gustaría como estamos muy preocupados en el tema de la agenda que se está priorizando desde los diferentes países en torno a la enfermedad y nos preocupa que la estrategia está muy concentrada todavía en zonas urbanas, ¿no? En ciudades, y estemos dejando como para un segundo plano lo que podría ocurrir en las poblaciones indígenas amazónicas, pero también en las comunidades quechua al sur del país o en otros países con población quechua y aymara, ¿no? Y lo digo porque tenemos evidencia ya de como toda la seguridad, tanto policial como la de las Fuerzas Armadas, se está concentrando en garantizar el aislamiento en las ciudades y en ciertas zonas de fronteras se está desprotegiendo los territorios amazónicos. Y en esa desprotección la criminalidad continúa avanzando, ¿no? Ellos son los únicos que no se detienen. Entonces, ante la ausencia de fuerzas armadas y militares, lo que estamos encontrando es que quienes han asumido el liderazgo de control sobre ríos son las comunidades indígenas. Y esta situación nos está llevando a encontrarse directamente con los principales actores de la ilegalidad. El domingo pasado, un líder indígena fue asesinado en Perú, en la frontera de Huánuco con Ucayali, luego de que estaba impulsando la titulación de sus tierras, y fue encontrado en el bosque asesinado por un disparo, ¿no? Estas son cosas que nos preocupan bastante porque todo el mundo está con la incertidumbre en este momento de qué va a pasar, cuándo vamos a salir. Hay temas muy urgentes, adicionales a la crisis sanitaria, como la crisis económica que se viene para nuestros países, con el desempleo en aumento, pero creo que el reto está en cómo, a pesar de estos otros grandes temas, también no perdemos de vista la situación de los territorios, ¿no? Y lo digo, es un reto no solamente para nosotros como periodistas, sino también para la sociedad civil y para los gobiernos, ¿no? Y el otro de los temas, así como la criminalidad, tiene que ver con lo que mencionaba Laura acerca de la desinformación. Hay demasiada especulación, el virus es demasiado nuevo para la ciencia, todas las semanas se van cambiando incluso ciertos protocolos médicos o de conocimiento en torno a cómo se comporta este coronavirus. Entonces, imaginen si la incertidumbre es amplia para la ciencia y también lo es para nosotros, para las comunidades indígenas es doble o triple. Nosotros hemos empezado esta semana a publicar algunas fact-checkings, algunas verificaciones de hechos dentro del programa que tenemos. Los estamos convirtiendo en podcasts muy pequeñitos en lenguajes en quechua y en aguajún. Hemos comenzado con estos idiomas y la idea es que como son cortitos se puedan también compartir o descargar vía WhatsApp, que es lo que más están utilizando por lo menos en las comunidades amazónicas en Perú, o vía Facebook, ¿no? Que es increíble la penetración que esta red social ha tenido o tiene en las comunidades.
Y ese es el reto, ¿no? De cómo se puede ir construyendo también desde proyectos muy hiperlocales, que no necesariamente son grandes, pero que satisfacen la demanda de información para este tipo de comunidades. Gracias, Nelly. Justo creo que los esfuerzos deben concentrarse alrededor de posicionar este tema en la agenda pública, ¿no? Porque todo está, como tú decías, en el tema urbano, con justa razón en cierto modo, pero creo que ese es el objetivo principal de este tipo de espacios y también justamente del uso de datos para comunicación sobre lo que pasa en la Amazonía. Lucas. Bueno, para tratar de ser lo más breve, quiero nuevamente agradecer a todos por la participación y agradecer por esta oportunidad también. Creo que una cosa que hay que tener claro es que si nosotros ahora, estando en espacios donde la información es abundante, ¿cómo sentirán los pueblos indígenas que no les llega la información? Los medios no normales no acceden a ellos, y eso también genera muchísimo malestar, temor. Lo importante es, yo creo que en esto es estar bien informados y tener calma y saber bien y tener buenos protocolos. Y eso en una circunstancia de esta naturaleza no sucede, ¿no? Como están diciendo, hay mucha información, sale mucha información muy nueva, pero también hay mucha información falsa. Que curiosamente la información falsa tiene más alcance que la información, digamos, de más certera. Entonces se van generando problemas, se van generando situaciones porque en general no sabemos cómo utilizar o no sabemos cómo la información debe estar llegando, ¿no? Correctamente. Ahí hay un rol importantísimo del Estado, hay un rol importantísimo de la sociedad civil, hay un rol importantísimo de la propia ciudadanía de empezar a valorar la información a través del uso de datos, verificar esto es válido o no es válido. Y en el caso de las comunidades indígenas alejadas, donde no hablan o su idioma nativo no es el castellano, donde culturalmente son culturas que predominantemente orales y no visuales de lectura o de otros medios con los que normalmente llevamos la información. Entonces hay que pensar en cómo la información puede ser mejor utilizada por los pueblos indígenas, ¿no? Ahí hay un tema relacionado a todo el tema de cómo hacemos para que la información llegue y llegue bien y llegue de manera que es culturalmente apropiada, ¿no? Yo creo que eso también es, no solo los datos que salen de allá, sino los datos que podemos llevar allá. Gracias, Lucas. Totalmente de acuerdo. También ver, bueno, además de la importancia de que llegue la información, el que todos nosotros vemos a la información como poder, ¿no? Porque a veces los datos, la evidencia puede cambiar las relaciones de poder que son desde ya totalmente inequitativas. Con esto vamos a cerrar este primer webinar. Les recuerdo que mañana tendremos otra sesión de este tema específicamente en portugués y creo que ha sido central hacerlo y empezar toda esta serie en el Día de la Tierra, ¿no? Feliz Día de la Tierra a todos y todas y seguimos comunicándonos con ustedes sobre la serie y también poniendo a disposición el contenido en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram también con Ivos Amazonía y comprometernos a seguir trabajando juntos, ¿no? Alrededor de estrategias colaborativas, de relaciones de confianza y de generación de evidencia para la acción. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Carolina. Un gusto, Lucas, Gracias. Laura. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.